¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, nuestro primer programa en vivo de este 2011. Bueno, deseándoles de luego lo mejor a todos ustedes y les voy a invitar muy cordialmente para que se queden a disfrutar de este espacio médico. Ya veíamos en este avance de los invitados que tendremos el día de hoy. Será de verdad muy interesante siempre el escuchar de medicina, escuchar de los métodos preventivos, los cuidados de salud básicos que debemos tener, pues debe ser siempre pues muy importante, ¿no? Es una gran además responsabilidad a usted, señor, señora en casa, pues tener que inculcar esta cultura a la familia y tener que hablar de los padecimientos que muchos de ellos son por negligencia, son por falta de conocimiento, por ignorancia, muchas de las enfermedades llegan. Y bueno, en este espacio médico que le brindamos a usted la información que seguramente le interesará a usted escuchar. Vamos a invitar para que se quede con nosotros y disfrute este espacio médico. Nos ve por internet, muchísimas gracias por vernos en www.asusalud.tv. Aquí usted ve todos los programas de la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Colima, con distintos especialistas y temas. Aquí puede usted repetir los temas las veces que usted quiera. Y bueno, siempre con un espacio para todas las preguntas. Hay un espacio donde usted puede, desde luego, dirigir las preguntas a los especialistas de cualquier parte de la República. Aquí usted puede participar, por supuesto, en este espacio de www.asusalud.tv. Vamos a saludar al doctor Jesús Moreno. Él es el director del Centro Oftalmológico de Colima. Y bueno, vamos a platicar de esta enfermedad de glaucoma, una enfermedad. Esta sí es una enfermedad, ¿verdad, doctor? Claro, ¿Cómo está? Sí. Bienvenido al programa. Bien, gracias, buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos, doctor Jesús Moreno. Esta sí es una enfermedad, es decir, a diferencia de los problemas refractivos que estuvimos hablando en semanas anteriores, el glaucoma es una enfermedad y viene con la edad. Platíquenos de ella, por favor, doctor. Sí, el glaucoma es una enfermedad en la que se destruye el nervio óptico por muchas razones. Es decir, para que me entiendan más o menos cómo es esta enfermedad, el ojo es una pelotita y esa pelotita tiene que tener una presión, como un globo, como una llanta, por ejemplo, de un automóvil. Si no tiene presión, pues se deforma. Entonces, esa pelotita, el globo ocular, tiene un líquido dentro. Es un líquido que mantiene una presión que oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Cuando esa presión aumenta, esa presión daña las paredes internas del ojo. Una de las partes más importantes y vitales para el ojo, pues es el nervio óptico. Entonces, una de las causas de daño en el nervio óptico es el aumento de la presión intraocular. ¿Por qué aumenta esa presión intraocular? Pues porque decíamos que el ojo tiene un líquido, el ojo produce un líquido y debe haber un equilibrio entre lo que se produce y lo que sale. Si ese equilibrio se rompe, si se produce más líquido del normal o se tapa el área de filtración, pues el líquido se acumula dentro del ojo y aumenta la presión. Y eso hace que las paredes internas, en este caso el nervio óptico, se empiece a dañar. Ese es un tipo de glaucoma. Es un tipo de glaucoma donde aumenta la presión intraocular. Es un glaucoma que se conoce con el nombre de crónico de ángulo abierto, cuando hay mucho aumento de ese líquido. Otro tipo de glaucoma que se puede presentar es cuando se cierra ese ángulo de filtración, esa alcantarilla, por llamarle así, que tiene el ojo por dentro, se cierra, se obstruye, ya el líquido no puede salir, el líquido se empieza a acumular y empieza a aumentar la presión del ojo. Otras razones que hay actualmente, también en glaucoma de presión baja. Y ese es un glaucoma que últimamente se ha estado estudiando mucho, porque no es necesario que aumente la presión del ojo para que se dañe el nervio óptico. En este tipo de glaucoma es por una insuficiente irrigación en el nervio óptico y empieza a haber un deterioro por mala circulación, por hipoxia, que llamamos nosotros, y entonces el nervio óptico se empieza a deteriorar. Y al deteriorarse el nervio óptico, ya sea por presión alta o por mala circulación, empieza el ojo a perder vista en cuanto a su campo visual. Se empieza a perder el campo visual periférico lentamente y empieza a progresar hasta llegar al centro y entonces el paciente pierde su visión. Esta enfermedad es muy importante. ¿Por qué? Porque para empezar la padecen entre un 2 a un 4% de la población mundial. Pero como es una enfermedad sintomática, es decir, que no produce molestias prácticamente, pues la mitad de estas gentes no lo saben. Y la única manera de detectar un glaucoma es pues revisando al paciente, haciendo un estudio oftalmológico para poder darnos cuenta que presentan esta enfermedad.
Por eso es tan importante el glaucoma, porque como te decía, la mitad de la población prácticamente no lo sabe. Y tiene un factor hereditario muy alto. También es muy importante saberlo porque si los papás tienen glaucoma, lo más probable es que los hijos van a tener glaucoma. Sí, en el avance justo mencionábamos que hay un alto porcentaje de personas que padecen el glaucoma, no lo saben precisamente por este fenómeno de la sintomatología, ¿verdad, doctor? Es decir, no hay un síntoma que el paciente puede decir, bueno, ya estoy empezando con esta agudeza visual, esto es paulatino, es muy lento. Sí, es una enfermedad muy lenta. Hay mayor predisposición en algunos pacientes, cuando hay diabetes, por ejemplo, ¿es más marcado esto? Sí, la diabetes es un factor de riesgo, la diabetes, la hipertensión arterial, la edad, el tabaquismo, por ejemplo, es un factor muy, muy importante para, sobre todo en el glaucoma de presión baja, en el que la circulación del nervio óptico se ve afectada. El tabaco es uno de los factores más importantes de riesgo. Doctor, entonces, ¿a partir de qué edad? La única manera de llegar a tiempo a esta enfermedad del glaucoma es, bueno, haciendo el diagnóstico oportuno. ¿Esto se debe hacer a partir de qué edad? Se debe hacer desde niño. Hay que revisarse desde pequeño. Sí. Porque usted mencionó antes de entrar al aire que hay un glaucoma pediátrico congénito, ¿verdad? Sí. Hay niños que nacen con glaucoma. Estos niños tienen una malformación en el ángulo de filtración de ese líquido que comentábamos hace rato, nacen con esa área de filtración obstruida y inician con glaucoma, inician con aumento de la presión intraocular. Entonces es muy importante detectarlos desde recién nacidos. El pediatra debe estar capacitado para, en cuanto nace un niño, detectarlos. Realmente ya vienen prácticamente con el glaucoma esos niños. Y se detectan porque son niños que tienen ojos un poquito más grandes, las córneas son un poco más grandes y eso tiene que hacernos sospechar de que ese niño pueda tener un glaucoma. Muchas veces decimos, pues el niño nació muy ojón, es un niño de ojos grandes y bueno, realmente no es una deformidad, sino es un glaucoma lo que puede ocurrir. Aquí estamos viendo precisamente esa agudeza visual, cómo se pierde con este problema del glaucoma. ¿Esto es qué, doctor? ¿En qué evolución ve usted ese ejemplo? Eso ya es un glaucoma avanzado. Prácticamente estamos viendo que tiene visión central nada más. Ya está perdiendo todo el campo visual. Campo doctor, visual periférico. A ver, así como en la vista, vamos, este es un padecimiento entonces que viene con la edad, que es en un alto porcentaje, que tiene predisposición genética, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a experimentar esto. ¿Y lo podemos frenar? ¿Y lo podemos curar si hacemos esa medicina preventiva? Sí, claro. Detectado a tiempo el glaucoma actualmente no tiene que dejar ciego a ninguna persona. Un glaucoma que no se trata termina en ceguera. Termina en ceguera. Entonces, ¿irreversible? Irreversible. Totalmente. Cuando el nervio óptico se daña es como cuando tienes una sección en un nervio en la columna y quedas paralítico, ¿no? El tejido nervioso es muy difícil que se recupere. Entonces es muy importante evitar la progresión de este daño. Cuando se detecta a tiempo, se puede evitar. De hecho, hay signos que nosotros podemos saber de pacientes que pueden tener predisposición a tener glaucoma. Por ejemplo, pacientes que tienen una cámara anterior del ojo muy estrecha. Esos pacientes en algún momento de su vida van a presentar un glaucoma. Entonces, ¿se puede evitar cómo? Pues haciendo actualmente un procedimiento quirúrgico con el láser que se llama iridotomía. Con un láser que se llama Jack láser, podemos hacer una perforación en el iris para que exista una comunicación entre las dos cámaras del ojo y el líquido pueda filtrar fácilmente. Entonces ahí podemos hacer una medicina preventiva. Vamos a ver unas imágenes del procedimiento quirúrgico que se hace precisamente para el glaucoma y quisiera que nos lo explicara doctor Jesús Moreno. Más adelantito, Memo, si me corres un poquito las imágenes. Es el procedimiento que se hace para el glaucoma, doctor. Bueno, ¿es medicamentoso el tratamiento de primera instancia cuando es detectado a tiempo? Sí. ¿Y quirúrgico en qué etapa? Quirúrgico cuando no responden a tratamiento. El glaucoma no se opera o se opera solamente cuando no responde a los medicamentos con los que contamos actualmente. ¿Esto es el diagnóstico, doctor? Ahí se está tomando la presión del ojo. La imagen, Memo. Ese es un aparato que se pone en la lámpara de hendidura que nosotros usamos, o biomicroscopio, y se llama tonómetro de Goldman. Es un tonómetro de aplanación. Ese aparatito aplana la córnea y mide la presión del ojo. Importantísimo esto, doctor. Sí. Y se lleva segundos, ¿verdad? Es decir, bueno, es muy rápido, vamos. Es muy rápido. De hecho, deberíamos de tener campañas constantes para tomar la presión a la población y ahí podríamos encontrar a muchas personas que tienen glaucoma y que no lo saben. Y que pueden quedar ciegos. A ver, regrésate a la imagen anterior. Este es un procedimiento ya quirúrgico, doctor. Bueno, sí. Ahí es un procedimiento que se llama
trabeculectomía. Sin embargo, parece ser que eso que está haciendo es un facomulsificador, se está haciendo una cirugía combinada, una cirugía de catarata con una cirugía de glaucoma. Aunque el procedimiento es algo parecido, doctor, bueno, son distintas técnicas desde luego, ¿no? Sí. Pero aquí, ¿qué hacen ustedes? ¿De triturar? ¿Qué es lo que se forma? Lo que hacemos en el glaucoma, cuando la presión está aumentada, es hacer una válvula con el mismo tejido del ojo, con la misma esclera. Hacemos un corte en la esclera, es un cuadrito que hacemos junto a la córnea, y levantamos, nosotros llamamos un flap, y por ahí hacemos una perforación. ¿Este, no, doctor? Eso, exactamente. Ahí se está haciendo, está levantado el flap, está doblado, es parte de la esclera que va hacia la córnea, y ahí hacemos una perforación, es una comunicación para que el líquido, es un dren, para que el líquido fluya fácilmente a través de esa perforación. Se cubre con ese tejido, ese mismo tejido que se llama esclera, y por ahí filtra el líquido, que no puede filtrar normalmente por los mecanismos habituales del ojo. Muy bien, bueno, pues aquí está usted viendo, amigo televidente, la importancia de un diagnóstico temprano. ¿Esto a partir de los 40 años, doctor? Sí, es importante. En los 40 años aumenta mucho más la incidencia de glaucoma crónico simple de ángulo abierto. Pero hay muchos otros tipos de glaucoma, como el glaucoma de ángulo cerrado, que se puede presentar a etapas más tempranas, el glaucoma postraumático, el glaucoma diabético. El traumático es muy fácil de presentarse en niños, en todas las edades. Cualquier traumatismo en el ojo puede hacer que el iris se desprenda. Eso se llama una recesión del ángulo del iris. Al desprenderse, ya el líquido del ojo ya no puede filtrar tan fácilmente. Entonces, todas las personas que tienen un traumatismo, a veces es muy leve y piensan que es normal, no acuden a revisarse, termina el proceso inflamatorio como debe terminar naturalmente un proceso inflamatorio, pero deja una secuela. Después empieza a tener aumentos de la presión intraocular, no se da cuenta porque en presiones entre 20 y 30 o hasta 40 en algunas personas no les da molestias. Y cuando acuden con nosotros es porque ya tienen un campo visual muy disminuido. Entonces, todo paciente que recibe un traumatismo, por más pequeño que sea, es muy importante que se revisen para ver si no hubo una recesión o desgarre de ese ángulo del ojo y ver que no vaya a producir a un futuro un aumento de la presión intraocular. Doctor, me imagino que aparte de asintomático, el paciente como que en la primera etapa de desarrollo del glaucoma, como que empieza a aprender a vivir con ello y se da cuenta cuando empieza a chocar, o sea, llega a ese extremo de que el paciente pierde su campo visual y choca, golpea. Sí. El campo visual se pierde primero en la periferia y poco a poco va disminuyendo. Empiezan a ver después a través como de un tubo. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta hasta que empiezan precisamente, como tú dices, a golpearse y están perdiendo el campo visual periférico. Llega un momento en que empiezan a ver como si fuera a través de un popote. Es cuando esto ya está muy avanzado. Por eso la importancia de checarse a tiempo. Dice la importancia de checarse a tiempo y evitar accidentes, ¿no? Imagínese una persona que maneja, me imagino que también disminuye su campo visual. Sí, definitivamente. No ven el espejo retrovisor, por ejemplo. Tienen que estar volteando, porque haz de cuenta que andan viendo por un tubo. ¿Sí? Que traen pues hay que hacer campañas, doctor, campañas para que la población se dé cuenta de este padecimiento que es común, es muy y de alto porcentaje en la población, y pues por la ignorancia justo, ¿no? No sabemos, aprendemos a ir con el padecimiento y no hacemos caso, no hay dolor, ¿verdad? No, en el glaucoma crónico simple de ángulo abierto normalmente no hay dolor, no hay ninguna molestia. La única forma de detectarlo es explorando al paciente. En el glaucoma agudo, en el glaucoma de ángulo cerrado sí hay dolor, y un dolor muy intenso. Un dolor insoportable que hace obviamente acudir al médico. Y ese tipo de glaucoma es muy agresivo, el glaucoma de ángulo cerrado. Si no se resuelve en las primeras 24 horas, el paciente normalmente queda sin ver. Entonces es muy importante que alguien que tenga un dolor importante en el ojo acudan inmediatamente con el oftalmólogo para que se haga el diagnóstico y resolverlo inmediatamente. Actualmente se resuelve muy fácil con el láser. Con el Jack láser se hace un procedimiento que se llama iridotomía, y el glaucoma se resuelve inmediatamente. Antes tenía que ser quirúrgico. Cuando contamos con el láser es más fácil ahora. Claro. Pero hay que hacerlo, hay que resolverlo rápido. Si no, en 24 o 48 horas queda sin ver y es irreversible.
Bueno, pues aquí está bien escuchando usted, amigo televidente, la importancia de este tipo de revisiones periódicas. Y bueno, después de cierta edad es forzoso, obviamente, cuando hay un cambio en su vista, usted tiene que atenderlo. Vamos a invitarle para que se acerque al Centro Oftalmológico aquí en Colima, con el doctor Jesús Moreno, director médico del Centro Oftalmológico, a quien le agradezco el que nos haya acompañado en este primer programa del 2011, doctor. Felicidades, que sigas teniendo muchos más. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Jesús Moreno, director médico del Centro de Diagnóstico Oftalmológico aquí en Colima. Vamos a platicar con el doctor Beas, que ya está con nosotros el doctor Beas, el doctor Saúl Adame, ¿verdad? Ya vamos a platicar con ellos en relación a los distintos temas que usted ya estuvo escuchando en este avance. Vamos a la pausa comercial, regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas.